Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Bueno, Sí, te escuchamos. Buenos días, todo muy bien. nosotros le vamos a hablar sobre el artículo de análisis funcional de la red trófica de Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. Otra diapositiva, por favor. Bueno, como introducción, el autor nos da a entender que para entender la dinámica de un ecosistema es fundamental conocer primero su estructura y la función que tiene esta en las comunidades que la componen. Y para ello se desarrolló un enfoque metodológico que es para cuantificar las magnitudes de las relaciones entre una especie o los grupos de especies. Este enfoque le permitió estudiar las relaciones con los flujos de energía que se mueven dentro de una red trófica. Y para ello también se desarrolló un modelo de balance de masas que se llama ECOPAT con ECOSIM, que por sus siglas en inglés son EWE. Este modelo describe de forma cuantitativa los flujos de materia dentro de una trama alimentaria y ofrece un panorama general de todo lo que esta desarrolla. Específicamente para Bahía Magdalena se desarrolló un modelo ecotrófico para evaluar el papel de los mangles en la productividad general de la región, con el fin pues de obtener una descripción detallada de esta estructura trófica del sistema lagunar de Bahía Magdalena. Y en siguiente diapositiva, por favor. Y en cuanto a materiales y métodos en el área de estudio, Bahía Magdalena es la parte, es un complejo lagunar denominado Bahía Magdalena Almejas y cuenta con una área aproximadamente de 1.200 kilómetros cuadrados y es el mayor ecosistema de humedales en la costa oeste de la península de Baja California. Y pues dada la importancia biológica y económica que esta bahía tiene, se hicieron diversos estudios ecológicos sobre... Otra diapositiva, por favor. El primero fue sobre grupos funcionales y aquí en el artículo dice que la biota de Bahía Magdalena fue asignada con 24 grupos funcionales y en esa tabla están representados. Los grupos están representados con 5 grupos de productores primarios, 8 grupos de invertebrados, 5 grupos de peces, 3 grupos de mamíferos marinos, un grupo de tortugas marinas y un grupo de aves y uno de detritos. Otra diapositiva, por favor. El segundo fue el modelo ECOPAT con ECOSIM. Este modelo es un conjunto de ecuaciones que describe el balance del aumento de las biomasas por producción y pérdida de depredación. Y en esta pérdida de depredación también toman en cuenta lo que es la pesca. En número 3 tenemos a los balances de modelo, que los balances de modelo más que nada es la producción de que un sistema debe tener exactamente lo mismo que se consume y se libera y exporta. Este modelo se hizo manualmente hasta que tuvieran una eficacia de ecotrofia. En el número 4 son los índices ecológicos. Estos índices ecológicos se realizan para saber la estructura trófica del ecosistema mediante análisis
de atributos derivados de la teoría y este análisis ecológico siempre se basa de la teoría ecológica clásica. Después está el índice de omnivoria, y este estima la varianza del nivel trófico de las presas de un consumidor. De ahí están los flujos totales, que pues son la suma total de flujos de un sistema. Y esta suma es el atributo importante para la comparación de tramas alimenticias, y que pues representa el tamaño del total del sistema de los términos de los flujos. Y por último está la producción primaria de respiración total, que esto fue considerado en el año de 1971 por Edum como un parámetro útil para describir el estado de madurez de un ecosistema. Y se dice que en los estados tempranos este desarrollo de respiración debe ser mayor a 1, y en estados maduros este debe ser cercano al 1. Y ya. Sigue. Bueno, continuando con los apartados de los métodos, tenemos lo que es la producción primaria sobre la biomasa total, que, bueno, en el estudio se espera que sea una función del estado de madurez del ecosistema. En lo que son estados maduros del ecosistema en el cociente es menor que en los estados iniciales de desarrollo. Para ese estudio, específicamente los valores del cociente son representados en unidades por año. Bueno, para lo que es la biomasa total sobre flujos, eh, bueno, la biomasa total del sistema, que está sostenido por el flujo de energía disponible, tiende a ser máxima en los estados más avanzados o de madurez en lo que es el ecosistema. Este cociente puede tomar cualquier valor positivo y también tiene unidades de tiempo. Para lo que es la producción del sistema, se estima como la diferencia entre la producción primaria total y la respiración total del sistema. Eh, Esta producción más o menos será alta en los estados inmaduros y cercana aproximadamente a cero en los estados maduros. Bueno, en el apartado de respiración total sobre la biomasa total, bueno, es considerado una función de orden termodinámico. Los sistemas biológicos en presencia de sol o cualquier otra fuente que sea primaria o fuente de energía, debe extraer continuamente energía, vaya, en un estado desordenado, por así decirlo, para mantener un orden sobre su estructura y función, tendiendo a maximizar su relación. Bueno, en cuanto al índice de conectividad, eh, es el cociente entre el número real de conexiones posibles entre los grupos funcionales que están presentes, excluyendo específicamente el canibalismo. Y bueno, en el estudio se espera que a medida de que el ecosistema transita hacia un estado maduro, las relaciones tróficas evolucionen de lo que son cadenas alimenticias lineales simples a redes tróficas intrincadas. Eh, bueno, en cuanto al índice de omnivoría del sistema, bueno, es una medida de cómo se distribuyen las interacciones alimentarias entre los niveles tróficos que lo caracterizan, perdón, y la complejidad de la red del sistema. Bueno, en cuanto a las propiedades estructurales, tenemos lo que es la fuerza de interacción, que en ese estudio se implementó una rutina de remuestreo de 1000 interacciones.
Esto para generar una distribución teórica de lo que es la frecuencia de fuerzas de interacciones. En cuanto a otros apartados de atributos estructurales, en el estudio pues estimaron lo que son los datos de número total de conexiones en el sistema, la densidad de la conexión, la densidad de las conexiones, la longitud promedio de las cadenas, la función de omnívoros, lo que son fracciones de grupos basales, fracciones de grupos intermedios, fracciones de grupos topes, entre otros factores. Bueno, para la agregación trófica, em, bueno, para esto se asigna que el nivel trófico 1, que son los productores primarios y detritos, se les designó un grupo a los que posteriormente se les suma el nivel trófico promedio ponderado de las presas, es decir, el nivel trófico efectivo, NTE. Bueno, en cuanto al apartado de impactos tróficos mixtos, bueno, este método permite observar con una mayor claridad el tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, en cada grupo funcional, y está representada por la fórmula que les anexé ahí. Y de igual forma, en el estado del ecosistema tenemos su fórmula. Bueno, esta herramienta está basada en la teoría eh, que permite cuantificar la organización de un ecosistema, rescatando los conceptos de madurez y desarrollo mediante lo que son varios flujos de la red, de la misma red trófica. Y bueno, como último punto tenemos lo que es el índice de especie clave, que bueno, la determinamos con ayuda de la fórmula que podemos observar ahí. Y bueno, llegando ya en el apartado de resultados, como primer punto destaco lo que es el balance de modelo. Bueno, aquí les anexé la tabla, una tabla en la que se presentan los parámetros de entrada, lo que es incluidos el modelo de ECOPAD, que representa de manera, ¿cómo decirlo?, sintética, el ecosistema de la bahía de Magdalena. Lo que es el supuesto de balance de masas, como podemos observar en la tabla, no se cumplió para varios de los grupos y bueno, por lo tanto fue necesario realizar, así mencionan en el estudio, que fue necesario realizar algunos cambios en su parámetro de entrada para que pudieran cumplir con el supuesto de balances de masas. Bueno, también se desarrolló un diagrama conceptual de flujo en el cual bueno, está bastante complejo. Se representa la distribución de los flujos principales entre los grupos funcionales. Estos grupos están organizados de acuerdo a niveles tróficos estimados por el programa y se ordenan desde los productores primarios y lo que son detritos hasta los depredadores tope. Los grupos como zooplancton, lo que es la especie de collar amarillo, tortugas marinas, invertebrados, algunos crustáceos, se ubican alrededor del segundo nivel trófico debido a su alta depredación sobre el primero. Lo que es el resto de los grupos ya se ubican a un nivel trófico cercano a 4, como podemos observar, debido a que son principalmente carnívoros. Bueno, en cuanto a los índices ecológicos, se menciona que los flujos totales del ecosistema, los FTS, sumaron un total de 3.361 toneladas por kilómetro, bueno, de los cuales el 52% fueron designados a consumo, 26% fueron a procesos de respiración, 19% a detritos y solo un 3% son exportados. Lo que es la producción entre la primaria total y la biomasa total, fue de 9.26, ¿sí? Lo que es el cociente de producción primaria total y la respiración total fue equivalente a 1.14. Y bueno, ya aquí en la tabla pues se resumen las estadísticas para el ecosistema.
Bueno, en cuanto a los resultados de la agregación de los flujos de biomasa en los niveles tróficos, en el primer flujo, primero, la primera casilla, por así decirlo, corresponde a los productores primarios y detritos. En el segundo compartimento se ubican los consumidores primarios, que están representados por algunas aves marinas, tortugas, entre otras especies. En lo que es el tercer compartimento, los flujos estuvieron definidos principalmente por algunos crustáceos y algunas especies de peces, como pleuronectiformes. El cuarto nivel se constituyó por los consumidores terciarios. Y bueno, ya los niveles superiores estuvieron caracterizados por lo que son los mamíferos marinos, en este caso, pues los delfines y lobos marinos, que como observamos en gráficas anteriores, suman apenas el 0.4% de los flujos totales. Bueno, en cuanto a los efectos tróficos mixtos, directos e indirectos, en términos así generales, los lobos marinos ejercieron un efecto negativo sobre algunos tetrápodos como la ballena gris y creo que tortugas también, tortugas marinas. Bueno, también lo hicieron sobre algunas especies de peces, entre otras. Y bueno, por otra parte, también influyeron de manera positiva sobre las aves marinas, algunos equinodermos, palinuridaes y uno que otro crustáceo, en lo que evidencia un control ecosistémico, lo que es como, o sea, ha representado un control ecosistémico de arriba hacia abajo. Y bueno, ya para ir terminando lo de resultados, en cuanto a las propiedades estructurales, el número de conexiones totales estimados para el sistema fue igual a 101, eh, con una densidad promedio de 4.2. La longitud promedio de las cadenas fue de 5. La fracción de omnívoros puede ser 0.7, la fracción de grupos basales puede ser 0.2, la de grupos intermedios de 0.66 y por último la fracción de grupos tope puede ser 0.4. Y bueno, en cuanto a las especies clave, destacaron 3 acá, lo que es el lobo marino, las fanerogamas, que es una especie de plantas, creo, y Sinairae, o una especie de pez. Y bueno, también tenemos acá los valores de impacto relativo que, para las 3 especies. Bueno, continuando con la discusión, nosotros separamos varios puntos importantes. Uno de ellos es el modelo de balance de biomasas. Bueno, este modelo se utilizó ya que va enfocado a un análisis descriptivo de los flujos de materia y energía que se presentan en los ecosistemas acuáticos. Debido a que la metodología suele ser un poco complicada en campo, entonces no es muy posible estimar todos los flujos a partir de una medición directa. Y mediante estos modelos se pueden estimar cuantitativamente los flujos y la totalidad de un flujo que existe dentro de la red trófica. Todos los análisis tróficos que se presentaron, bueno, que se llevaron a cabo en este ecosistema, mostraron resultados que son similares a los datos que se han encontrado en ecosistemas del mismo tipo. Particularmente esto se presentó en los valores de eficiencia ecotrófica, los cuales, bueno, indicaron que la depredación es un factor importante en la regulación de la biomasa. Y estos valores se presentaron algo bajos debido a que la sobrepesca todavía no es muy presente en las poblaciones que se utilizaron. Y uno de los patrones importantes dentro de esta trama son las interacciones, ya que la mayoría de las especies presentó una interacción débil y la otra parte, que es una minoría, presentó mayor interacción. Mediante muchos estudios esto se ha demostrado que es por las fuerzas de interacción
ya que las débiles y las intermedias son las más importantes en cuanto a la persistencia y la estabilidad en una comunidad, ya que estas son las que sostienen una variación entre los consumidores y los recursos que se tienen dentro de la trama trófica. La que sigue, por favor. Bueno, a pesar de que se tienen pocas estimaciones cuantitativas en campo sobre las fuerzas de interacción, los datos demostraron que la distribución de las fuerzas interactivas tiene una mayor desviación hacia las interacciones que son débiles, como se muestra en el histograma que está ahí a un ladito. Entonces, bueno, ahí se ve claramente. Otro punto es la conectividad y la memoria. A pesar de que existan, bueno, esta es una de las diferencias entre las propiedades estructurales y funcionales que se tienen dentro de esta trama trófica respecto a otros ecosistemas marinos. Esto no tiene una razón en sí. En el artículo dicen que puede ser debido a que la mayor parte de los grupos funcionales que se incluyeron en esta trama se encuentran en la base, y menciona que es aproximadamente el 98% que se encuentra en los primeros 3 niveles. Entonces, si se incluyeran otros grupos funcionales, los datos de esto podrían variar. Y a pesar de que existan similitudes y diferencias entre este ecosistema y otros del mismo tipo, también existen similitudes que se han observado en otros ecosistemas que son completamente diferentes, tanto en latitud, complejidad y sus dimensiones. La que sigue, por favor. Bueno, ahí se muestra una tabla de comparación de las estadísticas bioenergéticas entre los diferentes ecosistemas lagunares y estuarinos de todo el mundo. Se nota una línea media grisecita ahí se encuentra México, y debajo de ella está Bahía Magdalena, que fue el lugar en el que se llevó a cabo este estudio. Los valores en color negrito son los valores máximos, y Bahía Magdalena presenta un valor de 0.50 en cuanto a la relación de los consumos totales y los flujos totales del sistema. La que sigue, por favor. Bueno, a mi compañero Mario se le fue el internet, así que voy a decir lo que le tocaba a él. Bueno, existieron también proporciones similares entre ramas tróficas y algunas propiedades, bueno, ya se me lo dije, la densidad de la longitud varió en algunas de las redes alimentarias, y esto depende del número de taxones que se utilizaron para conformar la trama trófica. Otro punto importante son las propiedades estructurales que se presentaron similares a las de otros ecosistemas. Bueno, esto va de acuerdo a lo que ya mencioné antes, que es por la similitud de las poblaciones que se utilizaron. Otra es la relación directa entre la riqueza de especies y las fracciones de grupos funcionales. Esto depende por la medida en que el número de los grupos aumenta. Cuando esto aumenta, la fracción de componentes tope y basales disminuye, mientras hay un incremento en la fracción de las especies que se encuentran en la zona intermedia. Otro es el impacto trófico, que se presentó más notable en los mamíferos, especialmente en los lobos marinos sobre otros grupos. Y la trama trófica de abajo hacia arriba. Esto es que la mayor cantidad de flujos se encuentra en los niveles tróficos más bajos, y por lo tanto la regulación se presenta de arriba hacia abajo. Y los mamíferos son los que juegan un papel importante en cuanto a lo ecológico, ya que regulan a la población de las presas. Y esto no solo ha sido registrado en este ecosistema, sino que también ha estado registrado en diferentes ecosistemas marinos. Y este tipo de control cada vez es menos frecuente debido a la reducción del tamaño poblacional por la sobrepesca en cuanto a los depredadores. Y eso sería todo de nuestra parte.
gracias. Muy bien, muy bien. Pues le tocó el acuático y eso es importante también, para que vean que dentro de todos los ecosistemas acuáticos y terrestres hay toda una clasificación y todos los grupos funcionales, lo mismo que hemos platicado o dicho de cada artículo. Muy bien. ¿El que sigue? Bueno, buenos días. Nosotros vamos a exponer el análisis del estado trófico de las lagunas palmeanas de Argentina. Bueno, para empezar, las lagunas pampeanas se encuentran ubicadas en Argentina, que es una región con suaves pendientes y una actividad neotectónica significativa. Posee climas secos y húmedos, lo que permite desarrollar sistemas de humedales y de lagos muy poco profundos. La región constituye una subregión conformada por campos de dunas de arena y depósitos de conchilla, mientras que la antiplanicie pampeana está constituida por áreas completamente planas con suaves lomadas cubiertas por pastizales y pocos relieves montañosos. Dicha región se pueden reconocer varias unidades diferenciadas por su geología, geomorfología, drenaje, suelos y vegetación. Siguiente, por favor. Lo que es respecto al drenaje es endorreico o arreico, lo que también permite que en condiciones subhúmedos se produzcan inundaciones, pero también que puede tener periodos de sequía. Es por eso que las áreas más predeterminadas generalmente albergan lagunas ya sean permanentes o temporales. Poseen lagos de llanura muy poco profundos que no estratifican térmicamente, excepto por periodos cortos de tiempo. Y se clasifican como lagos muy poco profundos, con tiempo de permanencia del agua y salinidad altamente variables, naturalmente eutróficos y actualmente bajo estrés ambiental manifiesta un incremento en sus contenidos de nutrientes. Siguiente, por favor. Ah, no. ¿Lo puedes regresar, por favor? Gracias. Me olvidé un punto. Bueno, como son clasificados como lagos de llanura, su hidrología es altamente dependiente de las precipitaciones in situ, principalmente de aquellas que se producen hacia finales de otoño, más o menos, mientras que las áreas menos salinas y con menor desarrollo artrópico, la vegetación es arraigada, generalmente cubre en parches y con extensión variable la superficie de las lagunas. Otra cuestión respecto a este paisaje es que ha sido modificado debido a que ha sufrido cambios provocados por la agricultura y el pastoreo del ganado. Esto se ha deteriorado y se ha mostrado un mayor índice desde los últimos 4 siglos. Los patrones del paisaje pampeano han sido transformados, aislando sus componentes y fragmentándolos en parches. Y eso es todo por mi parte.
Siguiente, por favor. Respecto a sus objetivos, la investigación se llevó a cabo con el objetivo de analizar la relación directa entre la intensidad del uso de la tierra en la cuenca del drenaje, los contenidos de nutrientes y la biomasa de las comunidades bióticas. El cambio de la estructura en la comunidad de los peces también es muy resaltado en la investigación, además de que también uno de los objetivos principales era estudiar la hipótesis de que las biomasas de las comunidades bióticas están en la zona pelágica de los lagos someros, que dependen principalmente del uso de la tierra de las cuencas del drenaje. Siguiente, por favor. Ahora sí. Bueno, en el apartado de materiales y métodos, ellos utilizaron una base de datos en donde estaban registradas 28 lagunas que fueron muestreadas en 1985 y también hicieron una recopilación de las 5 lagunas de la alta cuenca del río Salado que fueron muestreadas entre 1998 y 2001. Para empezar a hacer la clasificación y diferenciar las lagunas, ellos crearon 3 categorías: las lagunas claras, las lagunas verdes y turbias y las lagunas altamente turbias. Primero, para separar las lagunas claras y las lagunas turbias, se consideró como la variable el resultado de la división entre la profundidad de la laguna y la profundidad de la zona fótica. La zona fótica sería la zona hasta donde llega la luz del sol en la laguna, como podemos ver en la imagen, una imagen representativa. Entonces, tomando esta variable, se consideraron como lagunas claras aquellas que la división entre la laguna, la zona media y la zona fótica fuera menor a 1, y como lagunas turbias, la que los resultados de esta división sean mayor a 1. Para clasificar o seleccionar las lagunas altamente turbias, se seleccionaron 5 lagunas que estaban altamente perturbadas por el impacto de descargas cloacales o aguas negras y por la agricultura también. También se elaboró un índice de intensidad de uso de la tierra que ordena de forma creciente el impacto que tiene en 4 diferentes escalas. La primera sería la más leve, que sería la ganadería de cría o ganadería intensiva y agricultura en zona de sierras. De ahí vamos con la número 2, que sería la ganadería semi-intensiva. La número 3 sería ganadería semi-intensiva agrícola y lechería. Y la número 4, que sería la que más hace un impacto en la tierra, sería la agricultura intensiva y la descarga de fluidos urbanos. Para la composición pelágica de peces se registró un indicador de frecuencia relativa de peces planctívoros visuales y filtradores con respecto a la suma de planctívoros y piscívoros. También se usó un análisis de componentes principales que tomó como variable algunas variables nuevas y variables que ya se habían registrado, como lo son la concentración de fósforo y nitrógeno en todas las lagunas, la relación entre la concentración total de nutrientes de estos dos elementos, la concentración de clorofila equivalente, la relación que existe entre la zona media y la zona fótica, que es una variable que ya habíamos visto antes, y la relación entre la abundancia de peces planctívoros con respecto a la suma de planctívoros más piscívoros de alto porte, que también es una variable que ya más o menos teníamos. Bueno, los resultados, al tener varias variables, pues, muchas variables, perdón, pues se dividieron en secciones y se relacionaron. En esa primera parte tenemos las características y estado trófico de las lagunas pampeanas. Bueno, el estado trófico de las lagunas
se nombraron de acuerdo a la concentración de nutrientes, siendo así eutrófico, que tenía una alta entrada de nutrientes, pero el hipertrófico tenía una entrada mucho más alta, y también se tomó en cuenta un estado intermedio que sería eutrófico e hipertrófico. Bueno, las lagunas se dividieron en lagunas claras, en lagunas turbias y lagunas altamente turbias. En las lagunas claras se caracterizó por estar dominada por macrofita acuática, principalmente la macrofita sumergida. Las concentraciones de fósforo, que es miligramos de fósforo por metro cuadrado, fueron menores a las demás, pero estaba todavía dentro del rango para ser considerada eutrófica e hipertrófica. Y bueno, la masa algal fue relativamente baja. En las lagunas turbias se caracterizó por estar dominada por el fitoplancton. Su biomasa algal fue apreciablemente mayor al de las lagunas claras, pero pues este patrón no se vio reflejado también en la concentración de fósforo, es decir, no hubo un aumento considerable. En las lagunas altamente turbias, se encontraron las mayores concentraciones de fósforo y de clorofila. Entonces, estas lagunas estaban en troficidad. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que el estado de una laguna es en parte explicado por la intensidad del uso de la tierra en su cuenca de drenaje. En las lagunas claras, pues puede decirse que había baja intensidad del uso de la tierra en sus cuencas de drenaje, y en las lagunas altamente turbias hubo una alta utilización humana de sus drenajes, por lo que hubo una mayor concentración de nutrientes y una alta abundancia de peces planctívoros como es como el pejerrey. En la tabla, pues no sé si la logran ver bien, pero pues ahí tienen las tres lagunas, las tres categorías, las claras, turbias, altamente turbias, y ya viene la cantidad que se encontró, o bueno, al principio se puede observar la superficie de cada laguna, perdón, y la cantidad, por ejemplo, de fósforo, de nitrógeno, la relación del nitrógeno con el fósforo, la clorofila, la biomasa de plancton, de peces, y de los diferentes peces que se encontraron también. Entonces tenemos que el cambio del estado de las aguas claras a turbias o altamente turbias se refleja en pronunciados cambios en el ciclo del nitrógeno en la columna de agua y en dramáticos cambios en la estructura de comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, en la sección de ordenamientos de lagunas pampeanas, pues se observó que las lagunas categorizadas como claras y turbias, pues ahí estaba el mayor número de lagunas, de lagunas pampeanas, y que en las lagunas claras, que son las eutróficas, se encontró macrofita y comunidades de peces más balanceadas, y en las lagunas turbias, pues ya son hipertróficas y pues estuvo dominada por fitoplancton y peces planctívoros. La relación entre el estado trófico y la biomasa de las comunidades bióticas, en el aumento de las concentraciones de nutrientes de un lago, pues también aumentaba a la par las biomasas de todas las comunidades pelágicas. Las pelágicas son las que están más en la superficie del lago. Bueno, para el total de las grandes lagunas, tanto la biomasa del fitoplancton y la biomasa de la comunidad de peces estuvieron relacionadas a las concentraciones de nutrientes, es decir, las lagunas con mayores niveles de nutrientes totales presentaron las mayores biomasas de las distintas comunidades bióticas en aguas abiertas, y la biomasa de peces planctívoros, visuales o filtradores, aumentó significativamente con el estado trófico de las lagunas. Bueno, si logran ver la tablita, ya no cabía en esta parte, entonces se puso en el lado izquierdo, pero en la tablita se ve la matriz de la correlación de las concentraciones TP, concentración de fósforo, concentración de nitrógeno, la relación, y también la concentración de clorofila, y la cantidad de biomasa que se encontró de los peces y del zooplancton. La siguiente, por favor. Bueno, en la sección de la relación entre el estado trófico y la estructura de las comunidades, pues la estructura de las comunidades varía con el cambio en el estado trófico de un lago. La comunidad de peces sufre profundos cambios a medida que el estado trófico de las lagunas aumenta. Entonces tenemos que en este estudio las lagunas claras estuvieron dominadas por macrofita acuática, por ende concentraciones de nutrientes relativamente menores, lo que daba una comunidad de peces más balanceada.
Y en las lagunas altamente turbias hubo una abundancia de peces predadores mínima y los planctívoros filtradores como el bagarito adquirieron relevancia, aumentaron en número. En el lado derecho está la gráfica que muestra el porcentaje de cada especie, de los peces que se encontraron en cada laguna. La siguiente, por favor. Y bueno, en la relación entre el estado trófico y la intensidad del uso de la tierra, bibliográficamente encontramos que para disminuir o encontrar el estado o controlar el estado trófico de un lago, hay que disminuir o controlar la exportación de nutrientes, principalmente nitrógeno, desde ecosistemas terrestres circundantes hacia el lago. Pues con esto concluimos que depende de la intensidad del uso de la tierra que se le dé, pues se va a ver reflejada en el lago y por ende en el estado trófico del mismo. El aumento de la intensidad del uso de tierra conduce a cambios en la composición de especies de las comunidades bióticas y la comunidad de peces cambia en su estructura a medida que las lagunas se hipertrofizan y devienen más turbias. La siguiente, por favor. Bueno, y ya en discusión y conclusiones, como explicó Gaby, pues bueno, diversos factores permitieron las elevadas biomasas de las comunidades bióticas de las lagunas pampeanas. Bueno, estos factores fueron los drenajes del suelo que son naturalmente ricos en nutrientes y también la intensidad del suelo, bueno, de la intensidad de uso de la tierra. Bueno, estos dos factores permiten que los elementos dentro de las lagunas, bueno, de las biomasas de las lagunas se eleven debido a que se concentran mayores nutrientes, lo cual nos manda al siguiente punto, que estos permiten clasificarlos en dos tipos de lagunas. Las que serían las lagunas que son relativamente bajas en biomasa de fitoplancton y que abundan, en las que abundan el desarrollo de la macrofita acuática que se encuentra ahí. Y la siguiente tipo de laguna, que serían los que tienen abundante desarrollo en fitoplancton, pero escaso desarrollo en la macrofita acuática. Bueno, en el primer tipo de laguna, ese tipo de laguna se le conoce como lagunas claras, en donde las aguas son relativamente transparentes y tienen alta abundancia de peces piscívoros. Bueno, en el segundo tipo de lagunas, que serían las que se les conoce como lagunas verdes y turbias, estas tienen baja transparencia y en este tipo de lagunas generalmente se encuentra una alta concentración de peces planctívoros que son bastante visuales. Bueno, en estos dos puntos, algo muy importante que también se toca es que en estas hay una acción antrópica. Las acciones antrópicas son las acciones que se producen por producto de la ganadería y algunas otras actividades humanas. Entonces, esto produce que se aumente se eleve los niveles de nutrientes en estas lagunas y que por eso mismo estos organismos se encuentren una buena abundancia en alimentos. Bueno, hay un tercer tipo que también vamos a decir lo que se estudió, pero que ya es directamente, bueno, ya más controlada por la actividad humana, en la que, bueno, en estas lagunas, el tercer tipo ya están altamente contaminadas con productos inorgánicos y en este tipo de lagunas ya no hay tanta actividad de ciertos organismos, más que de organismos que son más como filtradores, ¿no? En ese aspecto. Bueno, en el tercer punto nos dice que las teorías vigentes predicen que solo existirían dos tipos de lago poco profundos,
los claros y los turbios, como ya habíamos mencionado antes. Esto, bueno, en perspectiva, sí coincide con la literatura, porque muchos de estos lagos se encuentran en un estado de equilibrio estable. Entonces, empíricamente se encuentran como estables, pero hay factores que también pueden determinar que, digamos, haya otras condiciones, como serían, por ejemplo, la interacción con factores climáticos y el uso de tierra. Entonces, estos conducen que en el tiempo permanezcan las aguas de una laguna, o sea, vayan variando directamente dependiendo de la interacción que se presente. Siguiente, por favor. Bueno, en el siguiente punto nos dice que la alta variabilidad anual e interactual del paisaje pampeano se ve reflejada en el comportamiento estacional del ecosistema lagunar. Bueno, dentro del, este, del equilibrio que hay dentro de estas lagunas, hay veces en las que estos lagos se encuentran en fases estacionales, digamos que de aguas claras, y hay otros ciclos en donde se desarrollan o se presentan las aguas turbias, lo que aunado con el punto anterior, podemos darnos cuenta que en sí hay fases en donde sí va a haber cierto tipo de laguna y otros en los que va a cambiar la dinámica dentro de ella. Ah, bueno, otro factor que también influye dentro de este equilibrio son las tormentas de viento que provocan la resuspensión en el aumento del sedimento, tanto orgánico como inorgánico, en ambos tipos de laguna. Aunque esta acción se ve menos presente dentro de las lagunas claras. El siguiente punto es el estado trófico de las lagunas pampeanas varió entre eutrófico y altamente hipertrófico. Bueno, en este caso, ah, dentro de estas lagunas bueno, estas lagunas en las lagunas claras se presenta generalmente, digamos que el estado trófico entre mesotrófico e eutrófico. Entonces, eso sería como que la mayor representación que hay dentro de las lagunas claras. Bueno, dentro de las lagunas turbias se presenta más el estado hipertrófico. Como ya habíamos visto antes, pues en este tipo de lagunas hay menos presencia de rayos solares, y entonces eso produce que estas lagunas como que sean más hipertróficas. Y aquí es donde hay comunidades que son pues dominantemente planctívoros. En el último punto, bueno, los resultados permiten rastrear el origen del estado trófico de la mayoría de las lagunas pampeanas hasta la intensidad de uso de la tierra en sus cuencas de drenaje. Bueno, en este punto se dice que a mayor intensidad de uso de las tierras, mayores serán las cargas de nutrientes, y entonces esto produce que sean mayores las concentraciones en el mismo de la laguna. Como vemos, pues sí, las actividades antrópicas y varios factores, pues sí nos dan a entender que ciertos aspectos van a hacer que estas lagunas se desarrollen de una manera y de otra, dependiendo de qué tan concentrados sean, digamos, la cantidad de nutrientes que se encuentran en las mismas, y ya se clasifiquen en los dos tipos de lagunas que anteriormente se habían mencionado. Bueno, entonces en las lagunas con mayor cantidad de mayor concentración de nutrientes, también se presentan la mayor cantidad de biomasa para el fitoplancton, el zooplancton y el total de peces. Entonces esto permite pues
poder explicar, digamos, la dinámica que se encuentra dentro de estas lagunas y así, digamos que tener mejor estudiado qué tipo de lagunas tenemos, digamos, tenemos en estas regiones. Porque, bueno, se dice que también por diversos factores, aparte de las naturales, también esto puede hacer que las lagunas cambien en su estado trófico. Entonces es un constante cambio y con este tipo de trabajos pues se permite ver la manera en que se van cambiando pues las dinámicas dentro de las lagunas y así ver cuáles son, digamos, ahora ya los nuevos organismos que viven ahí y todo ese tipo de estudios. Y eso es todo de mi parte. Bueno, muy bien. Esto, ya, ¿alguien sigue? ¿Ya terminaron o no? Ah, ok. Este sirve como para el ejemplo del equipo que quería hacer como una clasificación o que decían perturbado, no perturbado, algo así. Ya se dieron cuenta que hay una manera de hacer como indicadores también para clasificar, pero describiendo pues las características que le van a dar la clasificación a las cosas, ¿no? Pero bueno, ya es para nada más como para comentario general. Nos vamos con el último. Una disculpa, me había olvidado de activar el audio. ¿Ya pueden ver ahí las diapositivas? Sí, se ve clarito todo. Perfecto. Bueno, ahora sigue lo que es el artículo de gremios ecológicos de arañas, lo que es arácnida, aránide, asociados a cultivos y su vegetación de borde en el estado de Durango y Zacatecas, México. Este artículo fue escrito por Suárez Porero, Correa Ramírez y Álvarez Sagoya. Bueno, pues aquí nada más tenemos el índice, lo que es las partes que vamos a abarcar, la introducción, el método, resultado, discusión, conclusión y pues la referencia que es el artículo. Como introducción tenemos que, bueno, nos centramos en las arañas, en este aspecto es pues se estudian precisamente por varios aspectos que tienen, en los que destacan, como es su gran diversidad, su amplia distribución, una gran abundancia, la biomasa, que es de suma importancia, y en este aspecto, en cuanto a lo que abarca el artículo, es su papel ecológico como indicadores ambientales. Son indicadores en el sentido de que por medio de ellos podemos saber más o menos el uso de la tierra y la disposición que tiene la vegetación. Aquí se clasifican o tenemos 5 gremios, son gremios por estrategia de caza, que son las acechadoras emboscadoras, las cazadoras acechadoras, las tejedoras de redes amorfas, las tejedoras de redes orbiculares y las tejedoras de redes tridimensionales, que son, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Es en el mismo orden, la primera, que son las acechadoras emboscadoras, pues son aquellas que se esconden para atrapar a sus presas. Luego están las cazadoras acechadoras, que son precisamente, o sea, no se esconden tanto, sino que persiguen a sus presas. Y en la imagen que tenemos en la esquina inferior izquierda, pues se trata de una araña violinista y es precisamente por esto de las redes amorfas,
Luego tenemos las redes orbiculares y las redes tridimensionales. Pero regresando a la introducción, también se toma en cuenta lo que son las actividades humanas, que pues si bien de estas, o sea, se tiene que modificar a los ecosistemas, esta modificación trae consigo una alteración de distribución y estructura de la vegetación y pues modifica también lo que es la estructura de estas arañas. Su importancia se va en cuanto a que si tenemos una simplicidad de hábitat, faltan los depredadores, que en este caso son las arañas, y se da una abundancia de insectos, que también, pues, vaya, dentro del papel de las arañas es esto lo del control de plagas, que son algunos insectos. Tenemos, dentro del artículo se tiene lo que es un acercamiento a cultivos de avena, calabaza, chile, col, frijol y sorgo, así como la vegetación de borde, que es todo lo que se abarca. Todo esto para poder responder la pregunta, ¿hay relación entre las familias de arañas encontradas y la vegetación mostrada? Sí, el método. Bueno. Probando. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Pasando al área de estudio, este trabajo se realizó a lo largo de 10 municipios, previamente dichos en el estado de Durango y Zacatecas. Esos municipios son Canatlán, Durango, Guadalupe Victoria, Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Juanas, Vicente Guerrero de Durango, Sombrerete y Fresnillo de Zacatecas. La variación altitudinal van desde los 1427 metros a los 2134 metros sobre el nivel del mar, claro. Cada uno de los municipios, obviamente, con sus puntos de muestreo. Y antes de pasar a la siguiente diapo, quiero hacer un aviso primero. El trabajo de por sí viene con muy pocas imágenes, a excepción de el área del mapa del área de estudio y alguna que otra tabla o cuadro en resultados, por lo que en método agregamos varias imágenes extras que no pretenden menospreciar el trabajo de los autores, pero sí dar una pequeña ejemplificación. No se preocupen, hice otra copia ya con imágenes serias. Ahora sí, siguiente. Bueno, pasando a la recolecta, he de decir que el método es un método bastante similar al que usamos hace 2 semestres en la materia de artrópodos, así que es un método que ya conocemos bastante bien. ¿Qué se hizo? Las arañas fueron colectadas manualmente en flores mediante la técnica de red de golpeo, dando 50 golpes en cada sitio, en el estrato arbustivo de cada uno de los cultivos. ¿Por qué 50 golpes? Bueno, más adelante se va a justificar por qué fueron 50 golpes, que tiene razón de ser, no es un número al azar. Y bueno, después los ejemplares se colectaron en bolsas de polipropileno, plástico valla, debidamente etiquetadas. Después de esto se incluyeron en frascos de boca ancha y se fijaron en solución de alcohol al 70% para su traslado al laboratorio. Y finalmente se registraron los datos geográficos de cada sitio, se fotografió los cultivos y vegetación de borde a cada cultivo, así como los datos generales del hábitat. Bueno, ya fue mucho el chistecito, ahora pasemos al método, ahora sí, en modo serio. Siguiente. Ya, esta es una ejemplificación más fiel de lo que muy probablemente se hizo. Y pues, como digo, es un método... Es una idea para reciclar las bolsas de Sabrita, ¿eh? Sí, para que tengan un doble uso.
Y como les digo, es un método que conocemos bastante bien. Se usaron redes de golpeo en forma como de sombrilla, las bolsas para etiquetar, los frascos para conservar y trasladar, y pues los demás datos, ¿no? Para el análisis de después. La siguiente. Ok, en el trabajo de laboratorio, las arañas fueron separadas y obviamente para identificarlas a nivel taxonómico, por lo menos hasta el nivel de familia, y claro, también clasificadas por gremios. Los especímenes fueron etiquetados y depositados en la colección entomológica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, ahí sus siglas. Y bueno, en cuanto a la conservación, las arañas fueron depositadas en la colección entomológica, se prepararon para su conservación en solución de alcohol etílico, ya para que queden guardaditas y bien conservadas. Y se observó cada individuo y se fotografió cada uno de los 126 especímenes. Bueno, hasta aquí, hasta la parte de No, no le cambies aún. Bueno, hasta la parte de recolecta, trabajo de laboratorio y conservación, lo conocemos bastante bien, pero se hizo un análisis más específico por familias y por gremios, que ya cae en lo estadístico, y esta parte no la conocemos muy bien, pero la vamos a descubrir ahora. Ahora sí. Siguiente. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Manu. Muy bien. Sí. Bueno, ahora sí ya vamos a la otra parte del método, que se relaciona también a la parte de resultados. De los 126 individuos que fueron capturados, se agruparon en 5 gremios, los cuales ya había mencionado anteriormente Laura. Lo de acechadoras, emboscadoras, cazadoras, acechadoras, tejedoras de redes amorfas, redes orbitales y de redes tridimensionales. Después se subdividieron por familias, en 7 familias precisamente, siendo la familia Tomicidae y la familia Arachnide las más, las que tuvieron mayor frecuencia, mayor cantidad de individuos capturados. Estos en los cultivos y la vegetación de borde, que fueron la calabaza de Castilla, frijol, chile puya, la avena, el sorgo y la col. Y pues ahí se puede ver la gráfica donde pues aparecen cuáles fueron las familias más abundantes y pues cuáles fueron las menos. La siguiente, por favor. Y bueno, una vez teniendo estos resultados, se hicieron 2 gráficas. La primera, la gráfica de abundancia, que es la que vamos a ver ahorita, y la otra, la gráfica de presencia. Bueno, en cuanto a la... No, regresa. Ahí, eso. Bueno, en cuanto a la gráfica de abundancia, como había mencionado mi compañero Diego, sobre lo de la red de golpeo, pues que había dicho que habían sido 50 repeticiones, que ese número, o sea, fue por algo, o sea, no lo hicieron así nada más porque sí. Y esto es porque debido a la naturaleza de las diversas especies, unas iban a caer, supongamos, a los primeros 5 y otros hasta los 20. Entonces, teniendo esta cantidad de 50, se aseguraba de que la cantidad de individuos no solo perteneciera a un grupo. Entonces, ahí tenemos las zonas en las que fueron estudiadas y las familias que fueron encontradas. Podemos encontrar que en el punto 170 hubieron 6 familias que se encontraron y la cantidad de individuos que estaban presentes. La siguiente, por favor. Y esa es la gráfica de presencia, que prácticamente solo está representada por un 1 y un 0, ejemplificando así de que sí está presente, no está presente, en los diversos tipos, ya sea de vegetación de borde o en las de cultivo.
La siguiente, por favor. Y pues bueno, ahora sí la parte más como que estadística es esta parte donde utilizaron el índice de similitud de Whittaker, en donde S está representado por el número de gremios registrados, ya sea para el cultivo o para la vegetación de borde. Y A está representado por el número promedio de familias dentro de los sitios muestreados. Todo esto entre y después un menos 1. Entonces, lo que hicieron acá fue dividirlo prácticamente en dos grupos. Serían los de vegetación de borde y los de cultivo, obteniendo así dos índices de similitud para después poder compararlas. En la de cultivos obtenieron un 0.83 y en la vegetación de borde obtenieron un 0.18. Y bueno, este índice de similitud explica que si el resultado es menor a 0.5, quiere decir que los gremios presentes en esa zona no tienen los recursos necesarios como para establecerse. En cambio, si es mayor a 0.5 y entre más aproxime al 1, esto quiere decir que la relación entre los gremios y el área muestrada presentan una diversidad significativa, o sea que hay mayor riqueza. Y la siguiente. Bueno, y con eso ya pasamos con mi compañero Alan. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí te escuchamos. Sí, ok. Bueno, ahora entrando a la parte de discusión, primeramente los autores mencionan que los índices con los que estos trabajaron, lo que es el índice de Whittaker, es más para hacer una estimación general de las familias de arañas que pueden existir dentro del cultivo y en la vegetación que se encuentra al borde de estas. Entonces, ¿para qué sirven esta pequeña aproximación o esta estimación sobre el valor de las familias que podemos encontrar? Bueno, en sí, estos índices son una herramienta rápida para hacer lo que es una comparación. ¿En qué sentido? Bueno, al arrojar un valor exacto, como lo explicó Manuel hace un momento, este valor nos ayuda para hacer la comparación entre diferentes hábitats. Es decir, el mismo cultivo, el mismo, la misma vegetación de borde, pero en otra área. Entonces, al hacer esta comparación, podemos determinar que estas mismas especies de arañas que encontramos en esta investigación, podemos encontrarlas en aquella otra área, debido a que cuentan con este índice. Sin embargo, entran otros factores, como son las mismas propiedades que tiene el área, ya sea cuánta luz le llega, si el nivel de humedad, la misma población, si influye en el sentido de que trabajan los cultivos de insecticidas o algún tratamiento para las plantas, cómo estos van a ir variando entre las áreas, ¿no? Entonces, tomando el índice de Whittaker, trabaja con dos tipos de diversidades, ¿no? Una la que él llama gamma y otra la que denomina alfa. Bueno, para tener estas dos variables, por decirlo de una manera, toma en cuenta lo que es el área de estudio. Entonces, para esto, él determina que la diversidad alfa va a ser la diversidad biológica en la comunidad natural y las que son modificadas. Y para lo que es la diversidad gamma, él va a reconocerlo como la contribución a nivel regional. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las plantas que sí se reparten en un área y cuáles son las que se distribuyen en una amplia zona? Y a partir de esto es que se puede hacer la comparación entre el cultivo y la vegetación de borde. Muy bien. Una vez explicado esto, atrás todavía. En los resultados se encontró que familias como la Aranidae
Tetragonidae y la Thomsidae fueron las más abundantes de acuerdo al número de individuos que esta vegetación alberga. Quiere decir que estas familias se encontraron tanto en la vegetación del cultivo como en la del borde. Quiere decir que dentro del estadístico no excluyen el que no se encuentre una familia dentro de un área, sino que tomaron en cuenta cuántas veces fue observada dentro de esa área. Obviamente las familias de arañas, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahora, las familias como Aniptidae, Dictinidae, Ecosidae y Sectisidae fueron las que tuvieron menor abundancia de acuerdo al número de individuos observados. No especifican en sí cuántos ejemplares vieron de cada familia, sino que dice que observaron a la familia dentro del cultivo o en la vegetación del borde. Ahora, ¿qué pasa con esto? Al hacer la comparación con otro área de estudio, podemos determinar que las características del lugar pueden ser representadas en otros lugares, pero al igual que no puede ser representada en otros lugares. Perdón si escucharon a lo del gas. Ahora, perdón, regreso. Que pueden ser representadas en otro lugar. Bueno, eso quiere decir que las mismas familias de arañas pueden encontrarse en diferentes áreas, pero ¿qué va a influir en que estas aparezcan o no? Bueno, en qué tan afectada se encuentra el área. ¿Por qué? Porque como sabemos, lo que se estaba estudiando era ver qué tanto impacto tenía el cultivo y los ejercicios que hacían sobre este cultivo para ver si influían en el número de familias de arañas, si se encontraban o no. Así que a partir de esto se pueden decir o podemos determinar cuáles son estos procesos empobrecedores de la presencia de las familias de arañas. Entonces, al hacer esta pequeña comparación, se determinó que la abundancia del número de familias donde las características son similares se pueden repetir, mientras que en otras características que no cuenta el área, tal vez puedan variar, de acuerdo a la familia de arañas. La siguiente, por favor. Bueno, si no se escucha, por favor hágamelo saber. Bueno, aquí en esta sección los autores comentan que las arañas en sí son grupos susceptibles a las actividades humanas. Principalmente en el caso de su estudio, lo que más afecta son las personas que podan o chaporrean la vegetación de borde, porque es muy común que se considere como maleza. Y esta acción afecta a las poblaciones de arañas y por ende puede ser un factor que haya afectado a las colectas del presente trabajo. Igual comentan que debido a la ausencia de inventarios completos de familias de arañas de la región, se encontraron con algunos problemas. Y es que principalmente casi todos las guías, no solo de arañas, también pasa con las de aves, eh, son de regiones más al norte o de lugares que aquí en México no podemos encontrar, ¿no? Y encontramos otros problemas, ¿no? Como que siempre están en inglés, son especies exóticas, etcétera, ¿no? Y bueno, debido a eso de que no había un inventario para apoyarse, para comprobar sus registros o para determinar si la diversidad o la cantidad de cada familia dependía de algunos factores, entonces los autores sugieren que posiblemente sea porque las arañas se depredan entre ellas. O igual, al no tener guías, desconocen si esas familias están muy presentes en esta localidad o no. También no se sabe si los factores que causan que haya pocas familias sea por la colecta exhaustiva o no. Estos son algunos problemas que ellos encontraron. Pero en general son buenos indicadores de un lugar, porque si la vegetación está
conservada, por ende hay diversidad de insectos y por ende hay una variedad de gremios, tanto en cantidad como en diversidad, de araña. Siguiente. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado y pues nada, gracias. Siguiente. Y esa es la referencia documental. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy chistosito. Pues esos son los ejemplos. A mí me gusta este de araña por la clasificación que hacen para que veamos cómo podemos clasificar los gremios de acuerdo a las tejedoras y toda la clasificación, y es por eso que me gusta mucho también y cómo se relaciona con todo lo que hemos también, lo que vamos viendo. Y pues bueno, estos ejemplos son básicamente lo que les he estado repite y repite, pues los ejemplos de todos los temas que nosotros podemos ver y que les pueden ir sirviendo a ustedes para enriquecer tal vez su proyecto semestral, si les quieren meter cosillas o si les quieren poner algo más, ¿no? Y pues bueno, con esta parte concluimos pues lo que son gremios, lo que son estructura vertical, horizontal e incluso los grupos funcionales, ¿no? Y pues ya para la siguiente clase vamos a empezar con los índices, pero en este caso, aunque ustedes ya hayan hecho el índice de dispersión, de todos modos lo vamos a volver a hacer, porque es algo que va como la secuencia que yo llevo de mi materia en función de los métodos de muestreo que vemos. Y pues bueno, pues ya con ustedes quedamos libre para la semana. Que quede para que entren a los cursos, ya quedamos cómo va a ser la onda y la dinámica de la semana de la biología, y pues aprovechen a inscribirse hoy, porque pues ya creo que ya se están inscribiendo hoy, y ya creo que ya quedaron hasta cupos fuera. Entonces pues eso es todo por el día de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario de alguno de los artículos o algo. Si no... Sí, profe, el equipo se comunicó con usted en WhatsApp y nunca nos contestó. Es sobre dudas de nuestro trabajo. Pero no sé si tienen mi nuevo número. No sé. Porque nunca me llegó. Bueno, de todas formas lo checamos de nuevo con nuestros compañeros y para que nos pongamos de acuerdo si hacemos una sesión con usted o algo así. Sí, no me llegó. Chéquenlo en el grupo porque yo cambié de número así como cuando cerré el Facebook un ratito. Yo cambié de número hace como unos 15 días. Pero pues sigue el grupo. Yo me imagino que en el grupo se registra mi número, ¿no? Porque ya o sea, cambié de número y cambié de número en el WhatsApp. Y el WhatsApp manda un mensaje a los que me tienen agregados diciendo que cambie de número. Y automáticamente en el grupo se cambia de número. Entonces debe de ser el mismo, pero a mí no me llegó ningún mensaje de ustedes. Para nada. Pero bueno, ahí me dicen y me escriben. Si no les contesto, pues es que ando medio ocupada en el ratito, pero les contestaré en algún momento. ¿Sale? ¿Sale? Vale. ¿Algo Sí, más? Sí, profe, gracias. Entonces ya nada. Ya chao, bye. Nos vemos la siguiente semana de la siguiente semana. Bueno, nos vemos regresando de la semana de la biología. Disfrútenla y aprovechenla, por favor. Gracias, profe. Inscríbanse y listo. Nos vemos en Chao, bye, pues. Bye. Adiós, profe. Chao, bye. Chao, bye. Chao.